Bien, vamos a hacer un repaso entonces de lo que eh, estábamos viendo. Eh, vamos a ver de los 7 Binyanim, nos falta 2, que hoy, Dios mediante, hoy veremos los últimos 2, que son Jifil y Ofal. ¿Cuáles son los otros 5 que hemos visto? A ver, Mari, uno de los 5 Binyanim que hemos visto. Hemos visto a Piel, Sí, muy bien. Nifal, Nifal, Mónica, otro. Vimos Cal, que ya lo hemos visto, Opal, Ajá. Igual, Gispael. Ahí está. Muy bien. Eso fue los 5 Binyanim que hasta ahora hemos visto. Cal es la voz activa. ¿Y cuál es la voz pasiva de Cal? A ver, Mónica. Opal. Sí, la voz pasiva de Cal. La voz pasiva de Cal. ¿Está bien, Nifal? Sí, Nifal, sí. Sí, Nifal. Perfecto. Y Mari, la voz pasiva de Piel. ¿Cuál es la voz pasiva de Piel? Nifel, No, la voz pasiva de Piel es Pual. Nifal es la voz pasiva de Cal. Pero la voz pasiva de Piel es Nifal, Pual. Y Cual, Pual, perfecto. Cual, Y Cual. los tres Binyanim intensivos que sí o sí deben llevar dagesh fuerte en la segunda consonante de la raíz. ¿Cuáles son? A ver, Mónica, uno. Piel. Piel, sí. Mari, otro. ¿Que lleva qué? Eh, Un uno dagesh, de los 3 Binyanim intensivos que lleva dagesh en la segunda consonante de la raíz. Itapel, Itpael, Itapel, muy bien. Ahí Ipael, está. perdón. Sería piel, Itpael y Pual. ¿Ah? Ahí Piel está, es la sí. forma intensiva, Acá ¿ah? está el Cal. Porque, por ejemplo, si decimos Shabar, él rompió en Cal es Shabar. Vamos a ver si Sí. podemos poner acá la pizarra. Ahí está. Y ahora vamos a... Así. ¿La pizarra se está viendo ahí o no? Sí, no sé, un mensaje, a ver ahí. Se fue. Sí. Hay algo escrito, Vamos no a sé compartir qué. pantalla. No. Muy bien. Lo que dice vos. La pizarra. Vamos a ver. Shabar. Esto es en Binyan Cal, él rompió, ¿no? Él rompió, Shabar. Tercera persona, masculino singular, Shabar, él rompió. Esto es en Binyan Cal. ¿Ah? La voz activa es la forma base, ¿eh? Pero si lo pasamos a piel, ya no sería Shabar, sino Chiver. Shiver, muy bien. Acá le ponemos una Hirik.
En vez de la kamat, una hirit. Y acá, en vez de la patag, le ponemos una tsere. Y le ponemos un dagesh en la segunda, un dagesh fuerte, en la segunda consonante de la raíz. Entonces, acá ya no está en Binyan Kal, acá está en Binyan Piel. Entonces, acá es el rompió, pero acá está en una forma intensiva. Entonces, es más que romper, él destrozó o él hizo pedazos. ¿Ah? Destrozó o él hizo pedazos. Muy bien. Pero la forma pasiva de piel es Pual. ¿Ah? Entonces, en Pual va a ser él fue destrozado. ¿Ah? Él fue destrozado. Y en Hitpael, que es la forma recíproca o la forma reflexiva también, va a ser él se destrozó. ¿Ah? Entonces, acá están los tres binyanim intensivos: piel, Pual y Itpael. Muy bien. Después de ese breve repaso, y acá tenemos la tabla con los 7. Ah, no, pero tengo que poner compartir pantalla. Cerrar pizarra, compartir pantalla. Y acá. Pantalla. Ahora sí. Compartir. Muy bien. Vamos a agrandarlo acá. Y acá tenemos los 7 binyanim. Tenemos Kal, o Paal también, como se le dice. Paal, por esta forma, Paal. Tiene su voz pasiva respectiva, que es Nifal. Nifal. Acá, Nifal es voz pasiva, pero también es recíproca o reflexiva, aunque principalmente se usa como voz pasiva, ¿no? Después tenemos los 3 binyanim intensivos, que es pie, piel, pual y hitpael. Y hoy, Dios mediante, veremos la voz causativa. La voz causativa, que es jifil en su voz activa y ofal en la voz pasiva. Muy bien. Perdón, Hugo, ¿me escucha? Sí. Quiero hacerle una consulta. Sí, Los tipos de acción que tienen los verbos, ¿verdad? Estos son verbos, ¿verdad? Tenemos los activos y los pasivos. sí, claro. ¿Mm? Por ejemplo, Ipael viene a ser reflexivo. Reflexivo. Reflexivo es cuando uno se hace algo a sí mismo. ¿Ah? Por Está. ejemplo, él se bañó. ¿Ah? Es Ajá. reflexivo. O recíproco cuando comparte con otra persona. Por ejemplo, él se paseó. Por ejemplo, vimos aquel versículo que el Señor se paseaba en el huerto del Edén. En el Es huerto una del Edén. acción recíproca, ¿no? Porque Ajá. compartía, ¿no? Entonces, eso lo hace Hitpael. Y en cierta manera también Nifal, pero principalmente Hitpael, ¿no? Muy bien. Así que ahora vamos a ver estos dos, Ifil y Ufal u Ofal, cualquiera de las dos formas se puede decir.
que es la voz causativa. Es algo Causativa. que causa. Fil, Ahí ifil, Ifil ifil, y ofal. Muy bien. Eso lo vamos a hacer ahora. Muy bien. ifil. Vamos a... Causativa o fal. Ahí está. Vamos a compartir pantalla. Acá está. Ifil. Compartir pantalla. Muy bien. Acá tenemos Ifil. Ifil es la voz causativa. Se causa algo. Causativa, Causa. sí. Por ejemplo, él hizo reinar. Por ejemplo, alguien hizo reinar a otro, o alguien hizo destruir esa ciudad, o algo causó la ruina de esa ciudad, o alguien, por ejemplo, katab, que es escribir, él escribió, en Cal, él escribió, pero en la voz causativa es él hizo escribir, lo que sería, por ejemplo, él dictó una carta, ¿no? Dictó una carta, causó que algo sucediera. Muy bien. La forma de he feel está acá en la tercera persona, como todos los verbos toman su nombre de la tercera persona masculino singular, ¿no? He feel, en este caso, usando las tres consonantes que hemos estado usando del año pasado, la kof, la tet y la lamed, sería hiktil, hiktil. Itil, Ahí está. O hifil, como decimos, pero acá hifil, poniendo el ejemplo del verbo que siempre hemos usado, que es el verbo matar. Entonces, ictil. Entonces, la forma en catal, acá tenemos catal y yictol. También tenemos becatal y bayictol, pero a mí no me dio tiempo de hacer todos los, pero solamente poner la VAB conversiva. Entonces, acá vemos que tenemos la Hei y la Hirik, ¿no? En todo los verbos en catal o en perfecto, como le llaman algunos, perfecto o catal, van a tener la Hei y la Hirik, ¿no? Entonces, acá va a ser Hiktalti. Notemos que en Binyan Kal, lo que aprendimos el año pasado, lo primero, lo básico, recordemos que era Katalti, Katalta, Katal, ¿no? Bueno, acá se va a repetir, ¿ah? Nada más que acá se pone un Sheba, entonces va a ser Iktalti, Iktalta. O sea que ustedes lo reconocen en un pasaje bíblico, lo reconocen por la Hei y la Hirik. Entonces cuando ustedes vean una Hei y una Hirik, posiblemente lo más probable que sea un jifil, ¿ah? Porque ustedes después en la Biblia, ustedes van a tener que identificar, ustedes están leyendo un pasaje bíblico y dice, bueno, ¿y esto qué será? ¿Qué será esto? Esta palabra tan larga. Entonces, posiblemente sea el prefijo de jifil y el sufijo de
que esto se repite para todos los binyanim, ¿no? Es por eso que nosotros insistíamos tanto el año pasado con aprenderse de memoria todo perfecto e imperfecto, catal y yictol. ¿Por qué? Porque después en todos los demás binyanim se van a repetir, ¿ah? Se van a repetir los sufijos, las terminaciones. Las terminaciones se van a repetir. Entonces ya ustedes no tienen que aprenderse esto de memoria, pues ya lo saben desde el año pasado, ¿no? Por ejemplo, Catal nu, qué tal tem, qué tal ten, qué tal plu. Esto ustedes ya lo conocen del año pasado, pero sin embargo, acá se agrega el hi, ¿no? Hitil, ¿no? En otras formas verbales, la I desaparece, pero se mantiene la marca de Jifil. Acá está relativamente fácil identificarlo en un pasaje bíblico, porque está la marca de Ji. Sin embargo, la cosa se va a complicar un poco en imperfecto o Yictol, porque como ya hemos visto en otros Binyanim, como por ejemplo en Nifal, vimos que desaparece. Entonces, acá no tenemos la Ji, pero igual tenemos la Jirik, que nos recuerda que es un Jifil. ¿Ah? Y en la mayoría tiene su Dagesh en los prefijos que comienzan con tab, tiene su Dagesh que nos indica que esto acá sería la Hei que ha desaparecido. ¿Ah? Claro, por ejemplo, acá no lo tiene. No tiene Dagesh, lógicamente, porque es una gutural. Las guturales no admiten Dagesh. Acá tampoco tiene. Acá tampoco. Entonces, acá se complica un poco, pero tenemos la Jirik. ¿Ah? En esta se nos complica. La segunda persona femenino plural y la tercera persona plural también, porque desaparece la iod, pero tenemos la marquita. ¿Ah? O sea, todo esto nosotros tenemos que identificar en un pasaje bíblico, ¿no? Entonces, con la ayuda de los paradigmas, que ya les voy diciendo que les conviene, a esta altura ya tendrían que tener sus paradigmas bien prolijitos para poder usarlos. Entonces, acá tenemos catal y yictol, perfecto e imperfecto, en jifil. Acá tenemos imperativo y participio, jifil. Imperativo va a mantener la hei con una pataj, lo que nos indica que es un jifil. Los participios con su característica mem, que dijimos que en los 5 binyanim, a no ser cal y nifal, todos los demás binyanim, los participios se identifican por la mem, comienzan por una mem. Estos son los participios, ¿no? Y estos los imperativos, ¿no? Entonces los participios va a tener su mem y para identificarlo de otro binyanim
Bueno, acá tenemos la yod. En otros no están tan claros. Por ejemplo, en este no tenemos ni la yod, ni la hei, ni la yod. Entonces ahí se complica un poco. Y acá tenemos los infinitivos. Infinitivo constructo, que son aquellos infinitivos que llevan preposición, y el infinitivo absoluto, que solamente se usa para dar énfasis. Esto ya lo explicamos. Ahora vamos a ver unos versículos bíblicos. Vamos a ver versículos bíblicos. Muy bien. Vamos a hacer primero Deuteronomio 31:3. A ver, alguien que lea Deuteronomio 31:3. A ver, Mónica, Deuteronomio 31:3. Dice, Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti, Él destruirá a estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Ahí está. Entonces, él, acá está el pronombre personal. Esto lo vimos, no sé si fue en primer año o en segundo, los pronombres personales. Él, y acá tenemos el ifil. Shamad es el verbo enkal. Shamad. Él destruyó o él asoló enkal. Él asoló o él destruyó, pero acá está en la forma causativa, lo que se podría traducir también como él causó, él causará la destrucción, causará, porque está eh, en un shictol, él causará la destrucción. ¿Ah? Él causará la destrucción. ¿Cómo nos damos cuenta que está en shictol y no en catal? Bueno, porque no tiene la hei característica del jifil. Recién nos estábamos fijando que en catal o en perfecto los verbos en jifil comenzaban por la hei y la jirik. Pero en shictol o en imperfecto perdían la hei. Entonces nos damos cuenta que esto es un imperfecto, es un shictol, un futuro. Entonces él causará la destrucción o destruirá, creo que dice Reina Valera, ¿ah? Pero está en un jifil, en un causativo. Él causará la destrucción de las naciones. ¿Ah? Las naciones. Goim, Hagoim. Acá está el. ¿Qué es esto acá? Esta Hei, ¿acá qué es? ¿Qué es esta Hei? Esto lo sabemos de primer año. ¿Qué es esa Hei? Hei, Patah y Y ahora es Dagesh una en la primera continuación. consonante. ¿Recuerdan de
¿De primer año esto? Y Dagesh en la primer consonante. El artículo definido. ¿Recuerdan? Esto dimos en primer año. Artículo definido se forma con Hey, Pataj y Dagesh en la primer consonante. ¿eh? Esto hay que repasarlo. Y Dagesh en la primer consonante, artículo definido. Recuerden que en hebreo no hay artículo indefinido, no hay. Hay solamente artículo definido. Si una palabra no tiene artículo definido, quiere decir que es indefinido. Es por ejemplo, una nación, un hombre, pero si tiene el artículo definido, va a ser un hombre o unos hombres. Recuerden que en hebreo no hay artículos plurales o singulares, es uno solo que es este. ¿eh? Y acá está entonces el artículo definido, las naciones, ¿no? Las naciones Goim, Hagoim. Entonces, recuerden de primer año que cuando la otra palabra comenzaba con por ejemplo, con una gutural, en las guturales podemos poner Dagesh o no. Esto de primer año, de las primeras clases. Las guturales, ¿admiten Dagesh o no? Sí. No, las guturales no. ¿No? O sea, cuando hay una gutural, recuerden que ponemos, en algunos casos, el alargamiento compensatorio. Como no podemos ponerle Dagesh a la primera consonante, le ponemos un alargamiento. En vez de pataj, cambiamos por kamats. Esto hay que repasar porque veo que se ha olvidado eso. Las naciones, esas naciones. Muy bien. Ahora vamos a borrar esto. A ver, Mónica, vamos a leer de acá hasta acá. Hu, Sí, Hu, Yashmid, Yashmid, muy bien. Et, Ed, muy bien. Ed, recordemos que ed es el marcador de objeto directo, ¿no? Ed es el marcador de objeto directo. ¿Qué es el objeto directo? Cuando nosotros hablamos en español, por ejemplo, el niño come la manzana. ¿Ah? El niño es el sujeto, el verbo, toda oración tiene que tener un verbo, si no tiene verbo no es una oración. ¿eh? Entonces, el niño come, come es el verbo y lo que complementa el verbo. ¿Qué come? La manzana. Entonces, el niño come la manzana. La manzana es el objeto directo o complemento directo, como decimos también el complemento directo. ¿Por qué? Porque complementa al verbo. Si no, es el niño que, bueno, pero ¿come qué? Entonces, y acá también, él destruirá, pero ¿qué destruirá? Destruirá es el verbo. ¿ah? Es el verbo. ¿Qué es lo que destruirá? Destruirá las naciones. Entonces, en hebreo, esto no lo tenemos en español, el hebreo marca, esto simplemente marca que acá viene un objeto directo. ¿ah? Muy bien. Ahora Mari va a leer desde acá hasta el final del versículo. Amén. Así es. Gob, Jaoim, Sí, Hagoim.
Jalej, Jalej, muy bien. Mile, Jaelej, sí, el- me, mi, le, mile, fa, mi, bueno, ahí me equivoco, porque hay una mi, le, sería fa, mil, ne, mil, porque ese lleva, que no suena, es un lleva mudo, mil, así que sería fa, mil, fa, men, men, milpaneija. La última es una caf, una kaf que como está una sin caf, dagesh, suena como una J. Milpaneija. O sea, mil, esto fa, es ne, panei. ¿Qué es, qué es panei? Que ya lo hemos visto y que aparece mucho en la Biblia, panei. Panei es rostro, rostro. O sea que acá está diciendo, él hará destruir o destruirá las naciones delante de ti o delante de tu rostro. ¿Ah? Pero de tu la Reina Valera traduce muy bien delante de ti, pero literalmente, si lo vamos a traducir palabra por palabra, sería delante de tu rostro, ¿no? ¿Ah? Esto es muy usado, por ejemplo, cuando Dios dice, delante de mí, anda delante de mí en santidad, por ejemplo, delante de mi rostro. ¿Ah? Y esto acá, la ja, es sufijo pronominal, delante del rostro tuyo. ¿Ah? Esta es la preposición min, recuerden que la preposición min es la mem, la hirik y una nun, pero acá ha desaparecido la nun y se ha asimilado junto con la palabra, entonces le ponemos el dagesh para decir que ahí estaba la nun. Muy bien. Así que entonces hemos visto, hemos trabajado con el primer versículo y ahora vamos a leer el segundo. Alguien que lea, Mari puede leer Segunda de Reyes 2:12. dice así, 2:12. Viendo Eliseo, clamaba, Padre mío, carro, Israel y gente de a caballo, y nunca más le vio, y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Ahí está. Entonces, acá tenemos el Vashictol. ¿Ah? El Vashictol. Vamos a sacar esto acá, la goma esta. Muy bien. Bueno, tomando sus vestidos, lo rompió, lo rompió en, en dos, cuando vimos el año pasado Entonces, los números. Sheni era dos. ¿Ah? Entonces, en dos, Sheneim, ¿ah? Los rompió. Y acá tenemos eh, el Jifil, ¿ah? Los rompió o causó que se rompieran o algo así, ¿ah? Porque es un causativo, ¿ah? Pero lo traducimos como rompió.
¿tá? Y rompió sus vestidos. ¿Por qué hablamos en pasado? Si acá tenemos un futuro, un yictol. Bueno, porque es un va yictol. Recordemos que en la narrativa se utiliza la VAP conversiva que convierte el futuro en un pasado y el pasado en un futuro. Entonces, acá irrompió o causó la rotura de sus ropas, ¿ah? de su manto en dos. Muy bien. Vamos a ver ahora el ufal. Ufal o ofal, también como se le llama. A ver si es este. Ahí está. Muy bien. El ofal, ufal, cualquiera de las dos formas, es la voz pasiva del jifil. Si en jifil, por ejemplo, significa él hizo rey, Himlich, él hizo rey, en ofal, que es la voz pasiva, significará él fue hecho rey. ¿Ah? Entonces, vamos a agrandar acá para que se vea mejor. Ahí está. Entonces nosotros tenemos este verbo, lo recuerdan, ¿no? De primer año o de segundo. Malaj. El reinó. Malaj. El reinó. El reino, el reino. El reinó. Significa el rey. Ahí O está. el, Esto es en cal, ¿no? Esto lo vimos el año pasado. Malaj. El reinó. ¿Ah? De ahí viene Melech, que es rey también. Rey, Melech. Eso lo saben de primer año también. Ahora, si en Jifil, acá tenemos Jifil, en perfecto o en catal. Tenemos Kim, Kimlich. Vieron que es la misma música de Jifil. Jifil es la misma música, Kimlich. Muy bien. Esto es en Jifil. Es la voz activa, causativa. Él hizo rey. Pero la voz pasiva va a ser en Jofal. Y ahora voy a hacer una pregunta. Jofal u omblaj. Ahora, acá dice omblaj. Omblaj. ¿Por qué yo digo omblaj si acá hay una kamatz? ¿Estoy leyendo mal? ¿Me estoy equivocando? no, no, no se está equivocando. A ver, Ah, ¿por qué digo no me acuerdo, omblaj?
¿Por qué digo ofal y no digo afal? ¿O por qué no digo amlaj? ¿Por qué digo omlaj? Esto lo aprendimos en primer año, las primeras Sí, clases. en las primeras clases. No me sale cómo es que es, porque ahí dice, Nosotros aprendimos que las vocales habían breves. Voy a cambiar el color del lápiz para que se... Bueno, no me da otro color. Acá. Acá voy a poner con otro color. Muy bien. Acá tenemos las breves. Y acá tenemos las largas. ¿Recuerdan aquella presentación de PowerPoint de primer año con las vocales? Y cuando nosotros veíamos la O larga se podía formar de dos maneras. O sí, poniendo un puntito encima de la consonante, ¿ah? Por ejemplo, supongamos que hubiera una mem acá. Yo puedo decir mo de dos maneras. Puedo decir acá, poner un puntito arriba de la mem. O si no, la otra, ¿cuál es la otra forma? la catal, Con Mater Letioni puede ser. Con mater letioni, ahí está. lección, Son las dos formas que hay, la O larga con mater letioni. O sea, cualquiera de las dos son largas y cualquiera de las dos dice O. Acá dice mo y acá dice mo también. Son idénticas, se puede poner de cualquier manera. Pero Y dijimos que la otra había puede una ser, O breve. sí, que solo va en Había una sílabas O cerradas y no breve que acentuadas. aparece muy pocas veces, muy pocas veces. Y teníamos un versito que decía que esa O breve solamente va en cerradas y no acentuadas. Ese versito. En eso estamos ahora con los de primer año. Justamente estamos practicando eso. Va en sílabas cerradas y no acentuadas. Entonces, eso se formaba con una kamatz. Pero esta kamatz no va a sonar como A, sino como O. sino Va a ser como la kamatz katán. Katán es chico. Recuerden, katón es chico, gadol es grande. Entonces dice la kamat chica, o sea, la kamat breve, ¿tá? La kamat katán. Aparece muy pocas veces, muy pocas veces. Y entonces, es la kamat katán o kamat hatuf, también como se le dice, cualquiera de las dos maneras. Entonces, va solamente en sílabas cerradas y no acentuadas. ¿Qué es una sílaba cerrada? Es una sílaba que termina en un sheva. Entonces tenemos consonante, vocal, consonante. ¿Ah? Consonante, vocal, consonante. Termina en una consonante. Es una cerrada. ¿Por qué? Acá se cerró la sílaba. Hay un sheva que dice que ahí no hay vocal. ¿Ah? Ahí se cerró. Se cerró. Entonces una cerrada y no acentuada. ¿Por qué? Porque se acentúa en la última. Entonces es homlaj, o sea que cumple todas las características de una kamat katán, porque va en una cerrada y no acentuada. Por eso nosotros decimos homlaj y no decimos hamlaj. ¿Ah? Es homlaj, es la misma palabra que usamos para Jochma, sabiduría. ¿Se acuerdan que en esa presentación de PowerPoint, el ejemplo
que había de Kamat Katán era Jochma. Jochma es sabiduría y está con una Kamat Katán, con una O breve, Jochma. O sea, porque es cerrada y no acentuada. Por eso que nosotros decimos ofal y no decimos afal. Muy bien. Entonces, si en la voz activa Jifil es él hizo rey, en la voz pasiva será él fue hecho rey, la voz pasiva. Él fue hecho rey. Fue hecho rey, porque la voz pasiva, como lo indica la palabra pasivo, la persona recibe la acción. Es pasivo, él fue hecho rey. Él está paradito ahí, vinieron, le pusieron la corona, él fue hecho rey. En el otro, en la voz activa, él hizo la acción, él fue el que hizo rey. Muy bien. Vamos a borrar acá. Muy bien. Y acá tenemos la forma de ofal o ufal. ¿Por qué decimos ofal o ufal? Porque hay otra forma también, o sea, en la Biblia puede aparecer de estas dos maneras, con kamat katán o con una u breve, es decir, con una kibutz. ¿Se acuerdan? Esas que son Alargadita. alargaditas los tres puntitos en diagonal. Los tres O sea, puntos puede aparecer de las diagonal. dos maneras. En el hebreo moderno, la forma esta ofal ha desaparecido. Si ustedes ven que hay muchos videos en YouTube del hebreo moderno, ya no se pronuncia ofal, ya es ufal. Todo en el hebreo moderno es con la U, con la kibutz, los tres puntitos, eso. ¿No? Pero en hebreo bíblico principalmente aparece así, o sea, con kamat katán. Pero en la Biblia también puede aparecer con los tres puntitos. ¿No? Por eso decimos ofal u ufal, ofal o ufal. Muy bien. Entonces, acá tenemos la forma que en catálogo en perfecto aparece la hei con la kamat katán. Entonces será octalti, octalta, octalt, octal. Acá está la forma ofal, ¿no? Octal, octalna. No, acá octla, octalnu, octaltem, octalten, octlu. Recuerden que esto, todo de segundo año de memoria, era en catal, en cal, catalti, catalta, catal, catal, catla, catalnu, quetalten. Bueno, todo esto se mantiene igual, pero se agrega la hei con la kamat katán. Como casi siempre sucede, se nos complica un poco con el imperfecto o con el shictol. ¿Por qué? Porque la hei, como hemos visto Desaparece. en los otros videos, desaparece. Ahí está. Entonces va a ser octal, octal, actal, octal, toctal, toctli. Recuerden que en
Eh, en Binyan-Cal era Ectol, Tictol, Tictelí. Bueno, eso mismo se va a repetir, pero con Kamat Katan. Este es un poco más difícil de identificarlo. Es un poco más difícil de identificarlo en el texto bíblico, porque cuando vemos esto es difícil identificar una O acá, porque principalmente enseguida pensamos en una A, ¿no? O sea que es un Por poco ejemplo, más. perdón, Hugo, ahí donde está la yod y está la A, o que es O también, Sí, acá sería Yoctal. yo, Ahí taita. está. Noctal. Ahí está. Muy Ujú. bien. Así que esto es Ufal. Ufa, Acá tenemos los participios. Acá los participios, vieron que en los participios está la otra en la forma de U. ¿Ah? un En la forma de U. participio Está infinitivo. con la U, con Hola. la kibutz. Con la kibutz. La mem, los participios, como dijimos, solamente en Nifal y en Cal, que no aparece la mem, pero en todos los demás binyanim, la marca del participio es la mem. Es la mem. Y acá este es muy fácil de identificarlo porque es el único binyanim que aparece con la U, entonces es fácil de identificarlo en el texto bíblico. Estos son los infinitivos, acá está con Kamat Katan también, octal, octel, muy bien. Vamos a ver este versículo de Isaías 41, 14, 19. A ver, Mónica, ¿qué dice? Dice así, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Ahí está. Este es el pasaje cuando está hablando de la caída de Satanás, ¿verdad? ¿Ah? Entonces, acá tenemos el ofal. Vamos a ver si ponemos el lápiz acá para escribir. ¿Ah? Acá tenemos, esto es Shalach, en Cal es Shalach. El echó o el anduvo fue, eh, entonces fue echado. ¿Ah? Pero tú, acá está atá. ¿Se acuerda el año pasado cuando aprendimos los pronombres? El tú masculino, atá. ¿Y cómo era el tú femenino? A ver si se acuerdan. At, At, muy bien. Entonces acá está atá, pero tú, esta es la bab de la conjunción, ¿ah? Que puede ser y o pero también. Pero tú, echado, fuiste echado en el sepulcro. ¿Ah? En el sepulcro. Vamos a ver, acá está. Oshlachta. Oshlachta. Vamos a ver.
Acá está. Es este. Octalta, o falta, octalta. Y ahí está con el shalach. Oxalta. Oxalta. ¿Eh? Fuiste echado. Fuiste echado. Pero tú fuiste echado. ¿Ya? Es la voz pasiva. ¿Ya? La voz activa es el echó. La voz causativa, ¿no? Es voz causativa. Él hizo que se causara eso, que esa persona fuera echado. ¿Ah? Él causó la destrucción en este caso, del rey de Tiro, pero está haciendo una alusión a Satanás, ¿no? Pero acá es la voz pasiva. Él fue echado. ¿Ah? ¿Ah? En Ofal, Ufal. O sea que podía haber también aparecido con la forma U, ¿ah? Los tres puntitos. Pero principalmente aparece en la Biblia con la forma de O, con Kamat Katan. Y de esta forma hemos terminado los 7 binyanim, en los verbos fuertes. Esto es los verbos fuertes, o sea, los verbos regulares. Después, a partir de la próxima clase, Dios mediante, vamos a empezar con los famosos verbos débiles. ¿Qué son los verbos débiles? Son los verbos que no cumplen todo esto que hemos visto, esta regla muy bien estructuradita, pero hay algunos verbos que tienen algunas consonantes que tienden a desaparecer. Por ejemplo, algunos verbos que comienzan con la nun, y como hemos visto desde el primer año, la nun es muy traviesa, tiende a desaparecer. También causan problemas las guturales, por supuesto. Entonces son verbos débiles. ¿tá? Entonces vamos a ver los verbos débiles o los verbos irregulares. ¿tá? Entonces vamos a empezar los 7 binyanim también con las formas débiles. Por ejemplo, cuando una palabra comienza con nun, cuando hay alguna gutural, etc. Así que, bueno, tenemos para entretenernos, nos queda los verbos débiles, nos queda también ver si nos da el tiempo algo de arameo, si nos da el tiempo, eh, y el modo volitivo para terminar el curso de hebreo de los 3 años. Así que vamos a orar. Así que hoy oró Mari, bueno, ahora va a orar Mónica para despedirnos. Amén. Gracias, Señor, te damos por esta clase, una nueva clase, Señor, que hemos aprendido, sobre todo a poder discernir sobre tu palabra, Señor, todo el tema de verbos, Señor, cómo fue escrita este Antiguo Testamento, Señor, en hebreo. Gracias te damos, Señor, porque tú has dado sabiduría a nuestro profesor para que nos enseñe. Ayúdanos, Señor, a recordar cada clase, todos estos conocimientos que nos queden en nuestra mente y en nuestro corazón también, Padre. Bendice a los compañeros, Señor, los hermanos, a la hermana Mari, al profesor Hugo, aquellos hermanos que no se han podido conectar por algún motivo, bendícelos donde estén. Y bueno, Señor, nos reencontraremos en una próxima clase. Gracias por que tú nos has dado de tu Espíritu Santo para poder discernir todas estas cosas. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.
Gloria a Dios. Entonces, Dios mediante, nos vemos próximo miércoles. Bendiciones, shalom para todos. Amén. Leitraot.